Y está Luis Seco ya con nosotros. Perdón, Luis, la demora. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Faltaba más. Primera impresión de las medidas de Sergio Massa de esta tarde. Y más de lo mismo, ¿no? Se Ah, sigue intentando postergar lo impostergable o tratar de mostrar intentar llegar con algún aire a las elecciones, supongo que a las PASO y ver qué pasa. Pero evidentemente se compromete cada vez más la solvencia del Banco Central y entonces todo tiene patas cortas, ¿no? Lo que conseguís del lado de las reservas, que es la obsesión del ministro, lo perdés en términos de solvencia del Banco Central, que ya está muy afectada. El dólar soja genera, como bien se los contaba hace un rato Andrés Borenstein, genera una emisión monetaria que se absorbe muy lentamente, si es que se absorbe, y en consecuencia tenemos presión inflacionaria creciente en un contexto en el cual todas las medidas que toma el ministro, todas, no ha habido ninguna que zafe de esta consideración, reflejan un nivel de desesperación enorme por la falta de divisas, ¿no? Entonces, es muy difícil afectar expectativas positivamente con cualquier medida cuando el ministro se muestra capaz de cualquier cosa total de mejorar en parte la posición de reservas del Banco Central. daría la impresión que la sequía terminó siendo letal para cualquier imaginario de un Massa puesto en competitividad electoral y abordando los problemas como los quiso abordar, por lo menos en el último semestre del año pasado. ¿O me equivoco, Luis? Mira, para el último semestre, cuando asumió Massa ya se sabía que de la sequía, o sea, ¿no? Digo, o sea, la teoría de la imprevisión a veces es aplicable, pero en otros casos no tanto. Y todos los economistas profesionales le veníamos diciendo que dólar soja uno era un problema, que dólar soja uno más dólar soja 2 era un problema porque estaba jugando, digamos, a aumentar las reservas de corto plazo, de alguna manera, perdón lo burdo, escupiendo para arriba, ¿no? No era que estaba armándole un problema al próximo gobierno, sino que se lo estaba armando él mismo. Y eso es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? El problema de patear la pelota para adelante, a veces no lo podés patear lo suficientemente para adelante. Sí, es cierto que la sequía terminó siendo un poco peor de lo que se esperaba, pero yo recuerdo, digamos, incluso algún diálogo contigo, que ya lo hablábamos a mitad del año pasado, diciendo, cuidado que se vienen las pérdidas de reservas vía sequía. Entonces, me parece como que, ya te digo, es como que siempre, si la Estamos corriendo buscás detrás, bien, digamos. digamos, ahí vas y siempre vas a encontrar una excusa, ¿no? Entonces, acá el tema es que tenés una inflación lanzada y entonces se empieza a buscar responsable de la inflación. Entonces uno dice, mira, no busque mucho, es el gobierno. Entonces, cuando vos manoseás sistemáticamente el balance del Banco Central y sabés que tus pesos valen cada vez menos, el dólar vale cada vez más. Y en consecuencia tenés inflación y un dólar que aparte luce por su ausencia, porque cada vez más escaso, entonces resulta cada vez más atractivo dolarizarse. Y ahí todavía está por delante un tema que todavía no vimos en su magnitud completa, que es que el ministro intentó postergar o patear para más adelante también los vencimientos de la deuda en pesos que tienen los privados y eso lo consiguió muy parcialmente. Y a partir del mes que viene, de este mes ya un poco, pero sobre todo mayo, junio y julio, empezamos a tener vencimientos muy grandes de pesos que habrá que ver hasta dónde se dolarizan. En un año electoral, usualmente muchos argentinos deciden pasar las elecciones en dólares y no hay dólares. Entonces, me parece que va a ser muy difícil que el ministro, con más de lo mismo, revierta las expectativas de dolarización, de brecha creciente y de inflación que con suerte se mantendrá en este umbral del 7%, ¿no? Con lo cual vos intuís que la devaluación es un capítulo inevitable más temprano o más tarde. Sí, algunos colegas sostienen y uno lo ve a diario, el Banco Central está devaluando, pero en esta devaluación, digamos, es como decías vos hace un rato en otro contexto, es correrle de atrás a las cosas, ¿no? Acá la pregunta es si no hay que pegarle un salto discreto al valor del dólar, y de eso se habla cuando se habla de evitar una devaluación, ¿no? Ese salto discreto, que lo vemos en cada dólar soja, ¿no? El mismo ministro te da una idea de cuánto debería valer el dólar, Sí, porque porque era cuando te dice 220, 250, 300. 300, entonces ya te está diciendo que hay otro valor para el dólar, que no es el 200 y pico que vale hoy el tipo de cambio oficial. Y como te decía antes, ¿no? Cuando la pregunta más importante es, o el tema a poner pues, sobre la mesa es,
por cada dólar que compra a 300, después se da vuelta y lo vende a 230. Esa diferencia es pérdida para el Banco Central. Alguien la pone, la ponemos todos nosotros, ¿no? El ministro no debería decir, miren señores, estoy comprometiendo el bolsillo de todos ustedes porque voy a comprar caro algo que después voy a vender barato. Y uno diría, no, pará un poquito, explícamelo bien, digamos, cómo cierra toda esta historia, porque cierra al 7% de inflación mensual, ¿no? Y con expectativas estas de que en algún momento ese 7% puede ir a un umbral más alto y que la brecha puede irse a un umbral más alto todavía, con lo cual va a reforzar un umbral inflacionario más alto. Digo, me parece que es como que el postergar las decisiones antipáticas en un año electoral es entendible. Con vos alguna vez hablamos esta famosa historia que sembró en los años 80, fines de los 80, principios de los 90, un presidente mexicano que dijo, presidente que devalúa, se devalúa, ¿no? Entonces, bueno, ok, evitemos a todos los medios devaluar en un año electoral, pero hay veces que no te queda otra y estás metiendo a la economía en una trayectoria recesiva, digamos, muy difícil de salir por todos los controles y restricciones que tenés del lado de la oferta vía el acceso al mercado de cambios, y por otro lado la estás metiendo en un umbral nominal cada vez más alto. Digo, eso tiene patas cortas. Entonces, y uno lo que ve como respuesta es la misma de siempre. Así que estamos en ese sentido, me parece evidentemente postergando algo que se le hace cada vez más cuesta arriba de llegar a estas elecciones. Da la impresión, Luis, por lo que te escucho, que no sos optimista ni respecto a inflación, ni respecto a nivel de actividad, y que en todo caso, si algo pudiera ponerle algún freno, algún ancla a la inflación, va a ser una fuerte recesión que no convalide, por tanto, precios, pero no otra cosa. ¿Es eso? Mirá, hoy Paulino, hoy ser optimista en Argentina implica pensar que el 7% de inflación es bajo, o sea, compro, brecha al 100%, ciento y pico por ciento compro, y una caída del PBI del 3-4% del PBI compro. Digo, eso es ser optimista. O sea, compro en el sentido de que ese es el escenario optimista, ¿no? Tremendo. Y me parece ser muy optimista. Entonces, eso me parece que es lo que el gobierno debería... Mira, el principal rol que tienen las autoridades económicas en cualquier país es modelar las expectativas, de tratar de trabajar sobre las expectativas de la gente. Y eso llevar a escenarios un poco más favorables. Yo te pregunto, te cambio, perdón, el orden de la entrevista. Yo te pregunto, vos después de escucharlo a Massa, ¿estás más optimista que antes? Da la impresión que eso no está sucediendo, porque además las cosas suceden en un contexto y no solo tienen un contexto, sino además tienen un determinante. Y lo que se está viendo es una dispersión del gobierno y una diáspora y una definitivamente muy mala que no ayuda en nada. A cualquiera que haga algo, también Massa. Con más de lo mismo. Además. Y esta vuelta que ves todo el tiempo y después decir, bueno, ya lo consensuamos y después te dice, bueno, en el boletín oficial vamos a ver cómo se instrumenta. Entonces también hay contradicciones en el mismo anuncio, cosas como que quedan en el aire. Me parece que es muy difícil que las expectativas cambien. Entonces, si la expectativa es, nos vamos a quedar sin dólares en algún momento del año, la brecha va a ser más alta, la inflación es digamos, optimista al 7%, lo más probable es que se pueda ir todavía más arriba. Correcto. Yo veo muy complicado todo el ejercicio Luis, que pretende el gobierno de llegar sin un trauma mayor a las elecciones, ¿no? Eso, sinceramente te digo, y se desperdician estas oportunidades, porque vos cuando creás un clima, dijiste, bueno, voy a hacer un anuncio, lo voy a hacer antes del cierre del mercado, entonces todo el mundo dijo, va a anunciar algo que cambia las reglas del juego ostensiblemente, con algún impacto, y tampoco vino. Digo, es como que estamos esperando desde hace tiempo algo que no viene, ¿no? Como, Luis, nada más claro que ello. Un abrazo y como siempre, gracias. Pronto, placer. Hasta la próxima. Gracias, Fati. Por nada. Haberte quedado todo este ratito. Hasta, bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a ver si hacemos un esfuerzo. Gracias, Javi, de mi parte. Te quedas con Pablo. Pablo, bienvenido, señor. Buenas tardes. ¿Qué dice, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes. Estaba repasando. Hola, Javi. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Estaba escuchándolo a Luis Seco en diálogo contigo. Ahora vamos a sumar en un ratito a Salvador Di Stéfano. Javier Rotondo, desde
desde la dirigencia agropecuaria. Bueno, creo que hay bastantes maneras de entenderlo sencillamente a esto, ¿no? Esto es una devaluación del peso sectorial, es una forma de devaluación del peso para determinados sectores. O sea, desdoblamiento cambiario también puedes llamarlo. También se puede llamar desdoblamiento cambiario. También se puede llamar un adelanto de sueldo, un adelanto de ingreso que pide este gobierno. Esto no multiplica la soja, no multiplica la producción de las economías regionales, simplemente le da una zanahoria, un incentivo al productor para que lo que estaba reteniendo, esperando un mejor precio, esperando una normalización de los valores, se haga ahora, ¿no? Se desprenda ahora. Sí, y en todo caso algún sector de la economía regional va a vender a un mejor precio y por lo tanto se supone que eso puede apuntalar a alicaídas economías regionales que ya están sintiendo el impacto de la sequía, de la contracción económica y efectivamente de la cadena de pago que se ha estirado. A favor del gobierno juega la sequía, es decir, la sequía como sinónimo de desesperación de los productores. La sequía ha generado la sequía más el bajo precio ha generado descapitalización en la empresa agropecuaria. Me decía un hombre con mucha experiencia y de familia de productores agropecuarios. En la Argentina es maravilloso porque dice, los dólares que liquida el campo, como si fuéramos un cajero automático y no una empresa agropecuaria, ¿no? Ahora lo escuchaba Bailo, el secretario de Agricultura, decir que la automatización de los beneficios de algunas exenciones impositivas, ¿viste? Casi como un, bueno, les pedimos que nos adelanten liquidación y le tiramos de paso, sí, le tiramos alguna ayuda, algún auxilio. Muy poco, muy pan para hoy, hambre para mañana. Uno de los capítulos era posponer el pago de anticipos de ganancia. Eso. Otro de los hechos era bloquear las ejecuciones. Bloquear las ejecuciones fiscales. Digamos, estás ejecutando a alguien que no querés ejecutar. Exacto. Y a alguien que al verdugo, políticamente tampoco te sirve hacerlo en un año electoral. Digamos. Pero te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Un Estado que siempre me gusta esa figura que creo que la creó Orlando Ferreres, la del vampiro anémico, ¿no? El Estado como un vampiro anémico. Chupa la sangre y no le alcanza, por eso está anémico. Ya no sabe cuánta sangre chupar este Estado infinanciable que en la versión de este gobierno con cero credibilidad, Massa solo puede dar alguna especie de incentivo para adelantar los dólares de pasado mañana. Ahora, los que vayan a querer gobernar pasado mañana, me imagino que ya están haciendo todas las cuentas. La deuda comercial en importaciones. 10.000 millones más menos. Lo que no va a ingresar, porque se está incentivando que se liquide ahora. Sí. Lo que no va a ingresar por el producido de la sequía. O sea, verdaderamente la bomba es cierta y se va a agrandar la bomba futura. Vos sabés que hay alguien que me gusta la frase que tiene, que es que mañana llega. Lo dijiste, me pareció muy interesante. Siempre es mañana llega, como en la vida. El procrastinar, que es esa cosa de postergar eternamente, mañana, en algún momento se acaba. Algún día llega mañana. Exactamente. Algún día llega el día en el que la sequía hace que no te puedan liquidar dólares. Algún día llega esta idea de que tenés que pagar la cuenta. Algún día llega que un juez en efectivamente los Estados Unidos o en Londres te diga, mira, haber mentido en la estadística pública para evitar pagar lo que vos te habías comprometido a pagar, que era un adicional a medida de que vos crecías en la economía, como ocurrió en 2013, tiene sus consecuencias y hay que pagarlo. Y son más de 1.300 millones de euros, que no llegan en el mejor momento para la Argentina. Sí. Lo de YPF es más o menos lo mismo. Hiciste una expropiación contra reglamento del estatuto de la propia compañía, no hiciste lo que estaba contemplado. Como Estado te cargaste una empresa, pero al mismo tiempo no hiciste lo que correspondía. Bueno, tampoco, sino, ¿y te va a costar cuánto? No sabemos. Pero ese día, un día llega. Claro, pero es tan infantil e irresponsable en términos generales la política argentina, pero sobre todo el populismo, sobre todo y especialmente el populismo, porque el populismo es una infantilización de la política, mejor dicho, no, es para infantilizar al público que consume populismo. Te vuelve una criatura, te subestima, el populismo te subestima, te da caramelo, te da espejito de colores, te entretiene. Que dice, es tan infantil e irresponsable que dice que ese día va a llegar, pero que no esté yo. Ese día va a llegar, yo no voy a estar, le va a tocar a otro. Y esto es la paradoja, porque además
tienen hambre de poder. Y el Y como boomerang... no se van a tiempo y quieren volver y a veces vuelven, Exacto. y eso ocurre, a veces terminan siendo los que tienen que pagar los propios errores. Ahora, mirá qué paradoja, ¿no? Porque no se fue Kicillof, cambió simplemente de oficina, de jurisdicción, fue como ministro de Economía el que generó estas hipotecas. Yo digo, este prontuario. Tenemos prontuario financiero, no tenemos historial financiero, tenemos prontuario delictivo de cara al mundo. Somos estafadores seriales. Perdón, y a la sociedad, porque los que están retirando los dólares, pese a que todos le dicen quédate tranquilo que nada tiene que ver con el 2001, y lo sacan igual, es porque dicen, mira, yo ya me quemé con leche, veo vaca, lloro, me rajo. Está bien, pero ¿sabes qué? Hoy alguien me hacía una observación y yo la reproducía. Che, nos están lloviendo los juicios en contra, que nos están pintando ante el mundo como estafadores seriales. Ustedes rompen contratos, ustedes no cumplen con la ley, somos cositorto, la sociedad de los cositortos. Somos una estafa piramidal, como economía somos una estafa piramidal. Somos el sistema Ponzi hecho país. Eso somos como país. Ese es nuestro prontuario, ese es nuestro riesgo país, ese es nuestro cero crédito, salvo el Fondo Monetario. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, ¿tiene algo para decir? Porque ha avalado cada ruptura de contratos que ha hecho la Argentina. Las rupturas de contratos internas y también de alguna manera ha hecho la vista gorda con las externas. ¿No le da vergüenza al Poder Judicial de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, que tribunales extranjeros digan que en la Argentina no se cumplen los contratos? Es decir, que no impera la seguridad jurídica. Yo me avergonzaría ser juez de la Corte. Sí. Digo, ahí te van a decir que la jurisdicción es otra, que no son los que pueden fallar, que están validados sobre jurisdicción extranjera, que por eso son los jueces naturales. Claro, si solo estafáramos a los de afuera. Pero cuando las estafas se producen con efectos internos, perdón, ¿qué fue toda la jurisprudencia que terminó avalando el corralito, el corralón, las exacciones que se hicieron en el 2001? Especificación asimétrica de por medio. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Qué fue eso? Alguno te va a decir, bueno, nosotros fallamos por el tema de recortes de ANSES injustificados. Presentó Schiaretti una demanda penal, porque así todo y con fallo de la Corte, el Gobierno Nacional incumple, le pide 117.000 millones de pesos. Santa Fe todavía no cobró, estaba Perotti negociando. 3 años llevó esa negociación. No, ya sé. Quiero decir, hay cosas que la Corte... La Corte podrá decir que es la política, estúpido. No es la justicia. Y yo digo, no, somos todos. Estamos en una foto donde no nos salvamos. Que la Argentina tenga prontuario financiero y no historial. ¿Viste? Cuando nosotros vamos a sacar un crédito, ¿qué es el veraz? El veraz es, a ver. El gnosis de Milei, digamos, el gnosis. El gnosis. Lo que vos quieres, sí. Es eso. Ok. Es decir, bueno, ¿qué deuda tenés? ¿Dónde estás empleado? ¿Cuál es el registro? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cómo cumple la Argentina sus deudas? No cumple. Ah, cumple. Cumplió, chiqui. No cumple. Reprograma. Reperfila. A nombres tenemos muchos, ¿eh? Casi como signos monetarios, casi como sellos. Y un historial de default, efectivamente, que nos ha llevado a donde estamos. Lo escucho a Gustavo, pobre. Arranque, señor. Todo suyo. Viste, me dice, sí, general, cómo no. Hasta mañana. Chau, Paulino querido, hasta mañana. Señoras y señores, bienvenidos. Hora 17, aquí estamos, en esta...